Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas noches a todos. Vamos a revisar el tema de medidas de dispersión. Pero antes vamos a checar algunos puntos importantes para cerrar el tema que vimos la sesión pasada, que fue medidas de tendencia central para datos agrupados. Ok, entonces vamos a ver ya nada más para concluir el tema de medidas de tendencia central, la relación que existe entre estas medidas que son la media, la mediana y la moda, en función del tipo de distribución que se observa. Ok, entonces el primer caso es cuando los valores de la media, la mediana y la moda son iguales, nos va a arrojar una distribución simétrica, como la que se muestra en la pantalla, es decir, una campana perfecta. La media, la moda y la mediana se encontrarán ubicadas justo en el centro de esa campana. Ese sería el primer caso. El segundo caso es cuando el valor de la media es mayor que el de la mediana. Cuando sucede esto, la distribución es asimétrica a la derecha. Y ya habíamos checado también que cuando se refiere a asimetría a la derecha, significa que la distribución está sesgada a la derecha o que tiene cola derecha, como se muestra en la figura que les presento en la diapositiva. Podemos observar que la moda se encuentra justo en la parte más alta, después tenemos la mediana y al final la media. En este caso, la media es mayor que la mediana. Y el tercer caso es cuando el valor de la media es menor a la mediana. La distribución, cuando la media es menor a la mediana, la distribución es asimétrica a la izquierda, es decir, estará sesgada a la izquierda. Y como pueden observar, la distribución presenta una cola izquierda. Esos son los tres casos en los que podemos relacionar las medidas de tendencia central con respecto al tipo de distribución que se forma. Y ahora sí, vámonos con las medidas de dispersión, que es el tema más importante que vamos a revisar. El día de hoy vamos a tomar como referencia el ejemplo que revisamos la sesión pasada. Lo voy a leer para recordar la información. Dice el ejemplo: los datos sobre el tiempo en minutos que tardan 50 personas en recorrer un tramo de kilómetros se muestra a continuación. Y observamos que tenemos un conjunto de datos no agrupados, es decir, simplemente los registramos en una tabla, pero no están clasificados. Y recordarán también que calculamos para efecto de empezar a agrupar nuestros datos en una distribución de frecuencias, primero determinamos el número de clases con los que íbamos a trabajar. En este caso, determinamos que íbamos a utilizar 6 clases. En función de eso, fuimos contabilizando el número de datos que caían en cada clase y ese dato es la frecuencia. Y uno de las medidas que podemos calcular es el rango, que se obtiene de manera muy sencilla restando el valor máximo menos el valor mínimo. Aquí me gustaría mencionarles que en el caso de que solo tuviéramos la distribución de frecuencias, es decir, que no tuviéramos a la mano los datos originales, el rango se calcula identificando el máximo valor de mis clases y el mínimo valor de mis clases establecidas. En este caso, puse el ejemplo que sería 110, que es el valor máximo de nuestras clases, menos el valor mínimo, que es 50. Por lo tanto, obtenemos un rango de 60. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos que recolectamos es 60. Aquí, de alguna manera, ustedes recuerden que todo esto que estamos viendo son herramientas que en su conjunto nos van a poder permitir llevar a cabo un proceso efectivo de decisiones, de tal manera que
ustedes, si son analistas o las personas a las que les corresponde tomar decisiones, ustedes deben de desarrollar esa habilidad de ver qué herramientas estadísticas les son de utilidad para el problema que están analizando. Entonces, en este caso, el rango lo único que nos indica es cuál es la diferencia total entre mi valor mínimo recolectado y el valor máximo recolectado. ¿Ok? Entonces, el rango es una operación muy sencilla. Vámonos con la varianza. Aquí podemos ver la fórmula para la varianza que dice así: S cuadrada es igual a N por la sumatoria de F por X cuadrada menos la sumatoria de F por X al cuadrado. Y todo eso entre N por N menos 1. S cuadrada es el símbolo que se utiliza para la varianza, F es la frecuencia de clase, X es la marca de clase y N es el número de datos. De hecho, si observan, son términos que ya habíamos utilizado para determinar la media, la mediana y la moda. Vamos con el desglose del procedimiento completo. En este caso, vamos nuevamente a tener nuestra tabla con la primera columna, que son las clases, la frecuencia de cada clase, la marca de clase, que si ya de antemano ya habíamos calculado la media, la mediana y la moda, pues es un dato que ya ustedes van a tener. Y de igual forma ya van a tener la columna de F por X, es decir, de la frecuencia por la marca de clase. Nada más para que lo recuerden, F por X no es otra cosa más que multiplicar cada frecuencia de cada clase por su marca de clase. Y les señalo el ejemplo de la primera clase, 3 por 55 y nos da 165. La siguiente sería 7 por 65 y nos da 455. 8 por 75 nos da 1350 y así sucesivamente para cada clase. Ahora, ¿qué vamos a agregar? ¿Qué dato tenemos que agregar? Sería la marca de clase elevada al cuadrado. En este caso, para nuestra primer clase, la marca de clase es 55. Lo único que hacemos es elevarla al cuadrado, es decir, 55 por 55 y nos da como resultado 3025. Para la siguiente clase sería 65 al cuadrado, que es igual a 65 por 65 y nos daría 4225. Y así sucesivamente para las siguientes clases. Y la última columna que requerimos es la de la frecuencia por mi marca de clase elevada al cuadrado, es decir, F por X al cuadrado. Y ya tenemos esos datos, tenemos la segunda columna que es F y la penúltima columna que es X cuadrada. Y lo único que tenemos que hacer es realizar la multiplicación. Les señalo en la primera clase el ejemplo que sería 3 por 3025 y eso nos da un resultado de 9075. La segunda clase sería 7 por 4225 y eso nos da un resultado de 29575. Y así sucesivamente ustedes tienen que multiplicar la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Una vez que tienen todas las multiplicaciones de cada una de las clases, vamos a hacer la sumatoria, es decir, vamos a sumar todos los resultados. 9075 más 29575 más 101,250, más 86,700, más 72,200, más 22,050 y eso nos da un resultado de 320,850. Y entonces ya tenemos todos los datos que se requieren para la sustitución de la fórmula. Vámonos a la sustitución. Listo. Ok, entonces tenemos la fórmula S cuadrado igual a N por la sumatoria de F por X al cuadrado menos sumatoria de F por X, todo eso elevado al
cuadrado. Entonces vamos a ir sustituyendo n, recordemos que es el número total de datos, son 50, lo anotamos. Después nos piden multiplicar n por la sumatoria de f por x al cuadrado, que fue la última suma que hicimos y nos dio un valor de 320,850, menos la sumatoria de mi frecuencia por mi marca de clase, y ese resultado lo tengo que elevar al cuadrado. En este caso son 3,960 lo que nos dio esa sumatoria, y la elevo al cuadrado entre n por n menos 1. Recordemos que n es 50, por lo tanto n menos 1 es 49. Y ya tengo todas las variables sustituidas. Ahora lo único que tenemos que hacer son las operaciones. Recuerden que la recomendación es que vayan haciendo paso a paso las operaciones, si es que lo van a hacer manualmente, o si no, también está disponible Excel para que ustedes puedan ingresar las fórmulas y en forma más rápida puedan efectuar los cálculos. ¿Ok? Entonces, 50 por 32, por 320,850 nos da 16 millones, perdón, 16,042,500 menos 3,960 al cuadrado, que nos da 15,681,600. Entre 50 por 49, que nos da 2,450. Finalmente hacemos la resta de arriba, nos da un valor de 360,900 entre 2,450, y eso nos da un valor de 147,3 minutos al cuadrado. Esa es la unidad correcta. La varianza nos arroja unidades cuadradas, que en la práctica no tiene una interpretación como tal. Lo que usamos para interpretar es la desviación estándar, y ahorita vamos a ver cómo se calcula, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Maestra, una preguntita rápido. Sí, adelante. Adelante. La M en forma vertical significa suma, ¿verdad? Sumatoria. Ajá. Ajá, es una sumatoria, significa que vas a tener que sumar todos los valores que cumplan con esa fórmula. Por ejemplo, tienes que sumar todos los valores de la frecuencia por tu marca de clase elevada al cuadrado. Me voy a regresar en la diapositiva anterior. Sí, es aquí por está. La sumatoria de eso que indica ahí menos la sumatoria del otro que indicaba en la segunda parte. Exactamente. Okay. Estos dos totales son los que estamos utilizando. Nada más que, ojo, aquí tenemos un cuadrado. Una de las sumatorias, que es la de la frecuencia por la marca de clase, la tengo que elevar al cuadrado, que es el segundo término de la fórmula. Y es el 3,960 elevado al cuadrado. ¿Sí? Sí, ¿Sí, Pedro? En una la X es al cuadrado y en la otra es la sumatoria de F menos X al cuadrado. Según veo. F por X y eso al cuadrado. Sí, así es. Ajá, sí. Con la tablita, por eso me gusta a mí mejor usar tablas, porque sé que es más práctico y menos confuso que hacer las operaciones de corrido en la fórmula. La primer columna es la clase, la segunda es la frecuencia, la tercera es la marca de clase, la cuarta es la frecuencia por tu marca de clase, F por X. La siguiente columna es X al cuadrado. Esta columna de X al cuadrado la tenemos que realizar porque la fórmula me pide frecuencia por X al cuadrado. Ajá, para eso nos sirve esa quinta columna. Y si observas en la diapositiva, aquí están las dos sumatorias que utilizo, la de F por X, que nos da 3,960, y la de F por X al cuadrado, que nos da 320,850. Entonces, si lo vas a hacer en Excel, así tal cual lo puedes acomodar como te lo muestro en la diapositiva. Ya lo único que tienes que hacer es meter tus fórmulas. Bien, continúo entonces. Ok, entonces ya vimos la sustitución, nos da entonces la varianza un valor de 147,3, y la desviación estándar pues ya es lo más sencillo de todas las medidas que hemos visto para datos agrupados. Lo único que tienen que hacer es sacar la raíz cuadrada de la varianza.
es decir, desviación estándar que se simboliza con S va a ser igual a la raíz cuadrada de S cuadrada. Hacemos la sustitución, S cuadrada, es decir, la varianza era 147.3, le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da un valor de 12.13 minutos. Y ahora sí ya son minutos porque ya le sacamos la raíz cuadrada. Y aquí viene lo importante, porque a veces cuando nos explican este tipo de medidas de dispersión, sí nos indican que pues son medidas que de alguna forma nos permiten observar qué tanta variación hay entre nuestros datos, pero a ciencia cierta a veces no nos explican cómo informarla, ¿no? Entonces aquí yo les puse una forma de hacer la conclusión. Recordarán que lo que estamos analizando son 50 datos de personas que recorrieron un tramo de 10 kilómetros. Primero calculamos el promedio, después calculamos la mediana, la moda, y ahorita estamos calculando las medidas de dispersión. Y esta es la interpretación. Estos cálculos que realizamos nos permiten concluir que la tendencia a variar con respecto al tiempo promedio que las 50 personas tardan en recorrer un tramo de 10 kilómetros se encuentra alrededor de 12 minutos. Para redondearlo también pueden poner 12.13 minutos, de tal forma que esa es la variación general con respecto al promedio. De esa manera es como ustedes pueden informar una desviación estándar, es decir, qué tanta variación hay con respecto al promedio de los datos recolectados. En este caso, el tomador de decisiones ya decidirá si la variación es mucha o poca, dependiendo pues del problema o de la situación que esté analizando. ¿Ok? Si, no sé, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un equipo que va a competir en cierto torneo, en un maratón, bueno, quizá el entrenador esperaría que la diferencia quizá fuera de 5 minutos, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Cada quien decide de qué manera utiliza las herramientas estadísticas que están utilizando. ¿Tienen dudas con respecto a la actividad de evaluación? Recuerden, por si les pasa, que cualquier duda que me hagan, yo tengo la indicación de contestar siempre por su correo institucional, independientemente de que me escriban por localizador o por Yammer o cualquiera de los medios que ustedes tienen para contactarme, yo siempre les voy a responder a su correo institucional. Entonces, básicamente, en la actividad de evaluación les van a pedir calcular estos temas que ya revisamos. Entonces, yo esperaría que no tengan ningún problema. Solo, por favor, tengan mucho cuidado en introducir sus fórmulas en Excel, si es que van a utilizar Excel, o bien, si van a utilizar calculadora, pues que ingresen correctamente los datos, porque las operaciones en realidad son sencillas. No olviden leer detenidamente las instrucciones. Siguen omitiendo elementos que solicita el reporte. Entonces, lean perfectamente bien las instrucciones que les piden, etcétera. ¿Sí, Katia? Sí, maestra, yo sí tengo una duda. En la parte donde dice de anexar las capturas y eso del trabajo que hagamos, si hacemos las fórmulas a mano o lo hacemos en hojas, ¿también cuenta o a fuerzas tenemos que usar Excel? Esa es mi duda. Sí, el trabajo tiene que ser en Word. Entonces tienen que editar las fórmulas. Word tiene su propio editor de fórmulas. Si se van al menú de hasta arriba, dice insertar y debe de decir ecuación y ahí ustedes pueden meter sus fórmulas, porque sí lo marca la métrica de evaluación, su documento tiene que estar en Word y las fórmulas pues tienen que estar editadas, porque si las hacen a mano, pues eso les baja puntuación en su calificación final. Adelante, Pedro. Sí, más una preguntita respecto a lo que mencionaba la compañera Katia hace un momento. Por ejemplo, aquí en la gráfica que puso de varianza,
Ahí, por ejemplo, por lo que veo, sí podemos utilizar perfectamente las fórmulas de Excel. Es decir, si en dado caso que vayamos a ocupar representar esta información, como el documento va a ser en Word, no sé si se valga, yo pienso que sí, hacer como un recorte de este Copiar y cuadrito. pegar. Ajá, Sí, sí, como un recorte. O sea, mientras esté editado, no hay problema. Lo que sí no se puede, bueno, más bien, sí lo pueden hacer, pero se les van a bajar puntos, es que me pongan algo a mano. Sí, yo me refiero, por ejemplo, a hacer como lo que se le puede llamar un screenshot. Screenshot, sí, adelante, pero sí, totalmente permitido. Con el recortador de herramientas, también se puede Ajá, muy bien. Se se pega ahí en el documento. Muy bien, sí. Gracias, Pues sí, maestra. está bien, Pedro. Sí, buenas noches, maestra. Buenas noches. Lo que creo que no escuché bien lo de las, ¿cómo se llama? Las fórmulas. ¿Se necesita poner toda la fórmula más la sustitución y todo, o con la pura sustitución de la fórmula estaría hecho? La fórmula, necesito ver la fórmula, la sustitución y el resultado. Es decir, lo que puedes omitir es todo o sea, como yo se los puse, por ejemplo, ahorita en la diapositiva que estás viendo, les fui desglosando la sustitución y cada operación por separado. No es necesario todo el desarrollo, lo único que sí requiero es ver tu fórmula, tu sustitución y el resultado. Ajá, porque la sustitución cuenta como parte del procedimiento y hay un apartado exclusivo donde te evalúan que hiciste el procedimiento completo y el resultado es otro elemento de evaluación, entonces por eso es importante que pongan la fórmula, la sustitución y el resultado. Si ya no hay ninguna otra duda, damos por terminada esta sesión. Como siempre, agradezco su tiempo y su atención y cualquier otra duda quedo a sus órdenes. Contáctenme por el correo institucional. Muchas gracias, chicos. Que descansen. Gracias, maestra. Que descansen. Buenas noches.